Buenas tardes, señor. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto en saludarles, chicos y chicas. Sean todos bienvenidos y vamos a iniciar pues con nuestra clase de ciencias clínicas y el día de hoy vamos a estar hablando de la revisión de los antecedentes relacionados, ¿verdad? Nosotros aquí, chicos, pues siempre manejamos esto, ¿verdad? Y yo siempre les he mencionado que los antecedentes relacionados a la enfermedad actual de nuestro paciente siempre nos van a ayudar bastante para poder identificar el problema o la afección o la enfermedad que tiene nuestro paciente al momento de que llega con nosotros a la clínica en este caso. Por ejemplo, si hablamos de los antecedentes relacionados, vamos a iniciar diciendo que para cada uno de los síntomas, dice, o trastornos que nosotros vamos a estar examinando en la presente sección, se enumeran una serie de puntos que deben incluir antecedentes de la enfermedad actual. Entonces, dentro de ellos, o sea, antecedentes, algo que pasó antes de la enfermedad actual, de la enfermedad que está padeciendo en este momento nuestro paciente en este caso. Entonces, pérdida y ganancia de peso. Aquí me menciona mi antecedentes de la enfermedad actual. Nosotros vamos a inspeccionar, vamos a hacer nuestra exploración física, vamos a realizar nuestra entrevista y dentro de ello pues dice pérdida y ganancia de peso. Menciona ahí pérdida de peso no deseada también, ¿verdad? Dentro de esta pérdida de peso no deseada, chicos, nosotros podemos incluir, ¿verdad? A veces podría haber quizás algún trastorno, como por ejemplo la anorexia, podría ser vómitos, diarrea, dificultad de deglución. También nosotros podemos ver ahí sed excesiva, micción frecuente y otras cuestiones ahí como cambios en la actividad física o cambios en el estilo de vida, ¿verdad? Si hablamos nosotros ahí, chicos, por ejemplo, de la anorexia, estamos nosotros ahí refiriéndonos o hablando acerca de una enfermedad, ¿verdad? Que es un trastorno. Este es un trastorno alimentario o alimenticio que nosotros vamos a poder observar o poder indagar sobre ello. Y esta enfermedad de la anorexia, chicos, tiene una particularidad ahí, ¿verdad? Esta enfermedad pues provoca que las personas que la padecen o el paciente en este caso se obsesionan con el peso que tienen, ¿verdad? Se obsesionan con el peso y de asimismo con lo que están comiendo, con lo que ingiere diariamente. Estas personas con este trastorno de la anorexia siempre se están viendo gordos, siempre están viendo qué es lo que comen, ¿verdad? Para que no sea algo que los engorde, según ellos, en su pensar, ¿verdad? Con este trastorno. Si hablamos de los vómitos, esto también tiene mucho que ver en la pérdida de peso no deseada, porque los vómitos, nosotros recordemos, ¿verdad? Creo que todos han estado tal vez en algún momento enfermos de ello, pero los vómitos pues son expulsiones que nosotros llevamos a cabo. Es una expulsión que es forzada por nuestro organismo, es una expulsión forzada del contenido que está en el estómago por la boca, ¿verdad? Nosotros el vómito pues es expulsado por la boca. Si hablamos también de la diarrea, vamos a nosotros a saber que la diarrea, chicos, es la defecación, en este caso son heces totalmente blandas o también líquidas. Lo que pasa con estas heces es que, aparte de ser blandas y ser líquidas, también son con mayor frecuencia. Por ejemplo, el paciente acaba de ir al baño, se sienta un ratito y vuelve otra vez, entonces a eso me refiero con frecuencia, ¿verdad? Va muchas más veces a defecar cuando tiene diarrea y esto también tiene en consecuencia pues una pérdida de peso en este caso. Hablaba yo también de la deglución, ¿verdad? Que tienen cierto problema al deglutir. Cuando usted escuche esta palabrita, solo le está haciendo referencia a que no puede tragar,
¿sí? O tiene problemas al momento de tragar nuestro paciente, ¿verdad? Eso se puede deber a muchas situaciones que nosotros vamos a ir identificando. Pero si no puede deglutir o tiene problemas al deglutir, nosotros ahora ya sabemos que se está refiriendo a que nuestro paciente no puede tragar. Por eso mismo, el bolo alimenticio que se forma con los alimentos en la boca, el paciente no puede hacer que sean transportados hacia el estómago. Entonces, a eso se refiere la deglución o deglutir, ¿verdad? No puede tragar. También mencionaba yo ahí la micción frecuente. Cuando hablamos de micción frecuente, chicos, no es nada más que el acto de orinar. En muchas ocasiones nosotros escuchamos esta palabra, pero ahora ustedes ya saben que la micción es orinar. Así de sencillo, ¿verdad? Es la eliminación de orina del cuerpo, la micción. Entonces, ahí también me menciona a mí, ¿verdad? Que puede ser también bastante frecuente, ¿verdad? La micción en este caso. También me habla a mí ahí, por ejemplo, en cambios proporcionales, fármacos, cambios en las proporciones corporales también. Eso es siempre hablando, ¿verdad?, de los antecedentes de la enfermedad actual. Por ejemplo, en los fármacos nosotros podemos tomar en cuenta si nuestro paciente ha estado sometido quizás a los fármacos que son utilizados en las quimioterapias, por ejemplo, recordemos que una quimioterapia pues es la terapia que se le da, por ejemplo, ¿verdad?, a los pacientes con un diagnóstico de cáncer. Entonces nosotros debemos indagar sobre ello, debemos saber si nuestro paciente pues ha estado sometido a algún tipo de tratamiento en este caso. También pueden haber ahí diuréticos, puede ser la insulina, también mencionaba ahí nuestra guía, ¿verdad? Y si hablamos de diuréticos, chicos, son medicamentos o son fármacos que en este caso ayudan a eliminar, por ejemplo, sal de nuestro cuerpo y también eliminar el agua, ¿verdad?, excesiva de nuestro cuerpo. A eso se le llama un fármaco diurético. Si hablamos de la insulina, también nosotros sabemos que la insulina pues es una hormona que va a regularizar el metabolismo de la glucosa en la sangre. Entonces también nosotros debemos identificar si el paciente ha estado sometido o está ingiriendo algún tipo de medicación de este tipo, ¿verdad? También tenemos ahí un medicamento que se llama fluoxetina. Este es un antidepresivo y también puede tener efectos sobre el paciente y podría estar dándonos algún tipo de problema y por eso el paciente está presentando síntomas ahora que está asistiendo a nuestra consulta. También hay laxantes, hay fármacos, también nosotros los conocemos con el nombre de laxantes, chicos, y los laxantes, pues estos son utilizados para poder tener evacuaciones o defecaciones más blandas, ¿verdad? O más frecuentes. Los laxantes también son para eso y también nosotros debemos preguntar si el paciente está ingiriendo algún tipo de laxante en este caso. Si hablamos ahí también de cambios en las proporciones corporales, también nosotros podemos decir que un cambio o una proporción corporal es cuando usted se va a dar cuenta la relación que tiene las partes del cuerpo, por ejemplo, si los brazos son muy largos, están muy cortos, y usted se va a guiar del tronco del paciente, o sea, de la cintura, ¿verdad? Entonces va a identificar si hay algún tipo de proporciones corporales en las cuales usted puede identificar si quizás las manos son muy largas, los brazos son muy largos o muy cortos en este caso. Rasgos faciales, también ahí podemos identificar nosotros, por ejemplo, le llamamos rasgos toscos, podría ser. Si le llamamos rasgo tosco, estamos dando a entender que no tiene ningún tipo de refinamiento el rasgo facial de nuestro paciente, ¿verdad? A eso hace referencia los cambios o los rasgos faciales toscos en este caso. Agrandamiento de manos, agrandamiento de pies, también va a entrar en estos rasgos ahí, ¿verdad? Que nosotros vamos a poder identificar.
También tenemos ahí, por ejemplo, cambio de la distribución de las grasas. Debemos nosotros identificar si la grasa se está acumulando solo en la cintura o hay otro tipo en otro tipo de extremidad, por ejemplo, de nuestro paciente. Debemos nosotros identificar ese posible problema ahí también. Antecedentes médicos. En antecedentes médicos, chicos, a mí me habla sobre enfermedades crónicas, por ejemplo, ¿verdad? Una enfermedad crónica, nosotros vamos a decir que es una enfermedad crónica porque a veces dura más de 3 meses y esta enfermedad, conforme va pasando el tiempo, se va va empeorando nuestro paciente con el pasar del tiempo en este caso. Y si hablamos nosotros de enfermedades crónicas, ahí, ¿verdad? Podemos nosotros hablar sobre enfermedades gastrointestinales, o sea, que tienen que ver con el estómago, enfermedades renales, que tienen que ver con el riñón. Si hay algo renal, es el riñón, chicos, es algo que tiene que ver con el riñón. También pueden haber enfermedades crónicas pulmonares, cardíacas, puede ser también algún virus, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana, más conocido como VIH. También podría ser o ser catalogado aquí en antecedente médico una enfermedad crónica, podría ser, y también otras infecciones o algunos tipos de alergia en este caso. También nosotros ahí vamos a identificar, aparte de antecedentes médicos, algo muy importante, los antecedentes familiares, donde nosotros podemos identificar obesidad. Si hay alguien, por ejemplo, en la familia que haya padecido de esta enfermedad, o si usted observa un sobrepeso en su paciente, nosotros vamos a aprender también cómo realizar una pequeña fórmula para saber cómo se encuentra nuestro paciente a través del índice de masa corporal. Ahí vamos a ver nosotros si está en un parámetro, digamos, normal todavía, si está en sobrepeso o si está en obesidad y obesidad mórbida. Dependiendo del resultado de esta pequeña acción que usted va a realizar, va a poder identificar si su paciente efectivamente es obeso. La estatura, también ahí en la estatura, pues nosotros vamos a ver si la estatura es ideal o es muy escasa o es muy elevada. Entonces, eso también lo vamos a identificar ahí, ¿verdad? Y también otro tipo de problemas ahí también en la estatura o también vamos nosotros a identificar algo que conocemos como pubertad precoz. La pubertad precoz no es más, chicos, que una afección, ¿verdad? Que puede ocurrir y en la cual el cuerpo de un niño, ¿verdad? El cuerpo de un niño comienza a cambiar a un cuerpo adulto a muy temprana edad. A eso hace referencia entonces la pubertad precoz, ¿verdad? Es una afección, podemos decir, en la cual pues un niño, como ya les mencionaba, el cuerpo del niño empieza a tener cambios al de cuerpo de adulto y esto lo lleva a cabo el cuerpo, empieza a actuar así a muy temprana edad. En los trastornos genéticos, ahí chicos nosotros podemos mencionar también, en trastorno genético nosotros podemos mencionar, por ejemplo, la fibrosis quística, el enanismo y esto es algo delicado, ¿verdad? Por ejemplo, la fibrosis quística, chicos, es un trastorno heredado. Este trastorno puede ser heredado, la fibrosis quística, que entraría ahí en trastornos genéticos, ¿verdad? Obviamente los genes, por eso se llama genético. Y este trastorno es heredado, ¿verdad? Y es potencialmente mortal. Lo que pasa con la fibrosis quística, chicos, es lo siguiente. Puede dañar tanto pulmones como el sistema digestivo. Entonces, de ahí la gravedad de esta enfermedad de la fibrosis quística. Si hablamos del enanismo, pues estamos nosotros hablando ahí solo, por ejemplo, de la baja estatura, ¿verdad? Y esto es debido a una condición genética también, ¿verdad? De los genes. Por eso está en antecedentes familiares, porque tiene que ver con la genética de nuestra familia, ¿verdad? Nosotros ahí vamos adquiriendo también muchas veces, ¿verdad? Muchos rasgos o condiciones que son por genética, o sea, son por parte de nuestra familia en este caso.
un trastorno genético, nosotros podemos decir entonces, chicos, que el trastorno genético pues es una afección médica, sí, es una afección médica, pero es hereditaria y es provocada por una anomalía que puede encontrarse en el ADN de cada persona, ¿sí? Y es por eso que están incluidos en los antecedentes familiares, porque como le decía, usted puede tener o puede padecer algún tipo de enfermedad debido a la genética de su familia, en este caso, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Si hablamos de antecedentes personales y sociales, vamos a ver el peso y la estatura habituales, las pautas de la actividad física y ejercicio. ¿Qué es lo que hace mi paciente? ¿Lleva a cabo actividad física o no? ¿Hace ejercicio? ¿Qué ejercicio hace? ¿Consume alcohol? ¿Consume drogas? Esto también nos ayuda a nosotros, recordemos, chicos, que, por ejemplo, el consumo de alcohol tiene mucho que ver o tendría mucho que ver si el hígado, o los riñones o algún otro órgano está mal, ¿verdad? Porque recuerde que el alcohol pues daña nuestros órganos, ¿verdad? Aparte de lo que provoca en nuestro actuar, ¿verdad? El consumo de drogas también, el consumo de drogas puede venir desde un prurito o unas pequeñas salpullidos hasta lagunas mentales, los órganos, no digamos, muchos órganos se encuentran comprometidos, ¿verdad? Cuando el paciente pues consume drogas y es por eso que usted debe tomar muy en cuenta los antecedentes personales y sociales de su paciente en este caso. Si hablamos de gestantes, de lactantes, perdón, y la edad gestacional estimada, vamos a también tomar en cuenta el peso de los pacientes, ¿verdad? El peso del paciente lactante y el perímetro cefálico al nacer. La edad gestacional estimada, ¿cuánto tiempo tenía? En pocas palabras, cuando el bebé llegó al mundo, cuánto pesó, cuánto midió, y el perímetro cefálico es aquel que se toma con una cinta métrica, una cinta de medición alrededor, pues ahí lo dice cefálico, algo cefálico siempre va a hacer referencia a la cabeza. Entonces, esto nosotros debemos de tomarlo en cuenta al momento de estar llevando a cabo nuestra exploración, nuestra entrevista y todo lo concerniente a buscar el problema o determinar el problema del paciente cuando llega al servicio. También nosotros ahí hablamos de desarrollo, anomalías congénitas o enfermedad crónica, por ejemplo. Anomalías congénitas es algo con lo que el bebé nace, ¿verdad? Congénito, lo trae. Esto ya es congénito, le dicen a uno, ¿verdad? O una enfermedad crónica. Por ejemplo, también vamos a hablar de la maduración sexual ahí de las niñas y vamos a hablar de algo muy importante en este punto. La maduración sexual, chicos, hace referencia o nos indica a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, perdón, que en las niñas vamos a decir que es una madurez sexual precoz cuando esta sucede antes de los 7 años y retrasada cuando es después de los 13. En los niños hay una diferencia. En los niños nosotros vamos a ver que es una maduración precoz cuando sucede antes de los 9 años y en la retrasada va a ser de los 14 en adelante. Hay un año de diferencia en la retrasada. Recuerde que la niña es de 13 años en adelante y el niño es de 14 en adelante, ¿verdad? Por ejemplo, ahí también podemos nosotros ver que hay, nos habla acá de estatura corta, estatura elevada, y eso usted también lo va a poder identificar al momento de estar realizando la exploración física. Usted se va a dar cuenta, por ejemplo, si los niños, si hay varios niños de la misma edad, ahí va a poder usted identificar si hay alguna anomalía, si hay algún problema, porque el niño que usted tiene ahí como pacientito, pues tiene tal vez cierta diferencia en la estatura con los otros niños de la misma edad. También habla ahí de fármacos esteroides y cuando nosotros hablamos de un esteroide, pues estamos hablando de hormonas, ¿verdad? Existen varios esteroides que tienen hormonas y por eso también se ve
comprometido o comprometida la madurez sexual ahí de los niños y niñas en este caso. Mujeres gestantes o mujeres en estado de gestación o embarazadas. Nosotros aquí vamos a indagar sobre el peso que ella tenía antes de este embarazo, la edad de la menarquia. ¿Qué es menarquia, chicos? ¿Alguien sabe qué es esa palabrita? ¿No la han escuchado? La menarquia, chicos, me está hablando a mí esa palabrita que usted ve ahí en su pantalla, es, o me da a entender a mí o significa primera menstruación. Primera menstruación. Entonces nosotros vamos a también a tomar en cuenta a qué edad fue que esta mujer tuvo la primera menstruación en este caso. También si hay náuseas o vómitos, también debemos preguntar sobre ello, ya que si está embarazada, pues al momento de estar vomitando, pues pierde muchos nutrientes, pierde líquido y debemos tener en cuenta eso. Antecedentes de pica. ¿A qué se refiere esto? Hay muchas mujeres en estado de gestación que al momento de estar embarazadas, fíjense que empiezan a tener estos antecedentes de pica o estos estados en los cuales optan por estar comiendo hielo, por ejemplo, se echan los pedazos de hielo a la boca, almidón también, o arcilla, inclusive arcilla, ¿verdad? Empiezan a comer tierra. Entonces, debemos nosotros tomar en cuenta todo esto, ¿verdad? Trastornos en la alimentación podría ser también un tema acá a tomar en cuenta para que usted sepa qué es lo que está ingiriendo la paciente, si es que está embarazada, tiene una buena dieta, está balanceada su dieta o si hay algún tipo de anomalía por ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante tomar en cuenta todos estos antecedentes relacionados a la enfermedad actual, como mencionábamos, ¿verdad? Entonces, los antecedentes relacionados, chicos, nos van a servir a nosotros siempre en cualquiera de las afecciones o anomalías que tenga un paciente, cualquier tipo de enfermedad que esté presentando al momento que llega a nuestro servicio, porque a través de los antecedentes relacionados, usted va a poder identificar ciertos problemas que pudieron haber antes de la enfermedad actual o en este caso ahora mismo, ¿verdad? O en las mujeres gestantes o en un niño, ya ven que todo es totalmente diferente lo que usted va a estar observando ahí. Gracias por haber asistido a nuestra clase de Zoom, ¿verdad? Y espero pues verlos en una próxima. Cuídense bastante y saludos. Feliz tarde. Gracias, señor. Igualmente, feliz tarde. Gracias, señor. Feliz tarde. Nos vemos. Adiós. Feliz tarde.